Bueno, mira, lo primero me vas a permitir que vuelva a hablar de Yauma, eh, porque, porque muchas veces, bueno, es la persona que está ahí en la sombra. Se habla mucho de la Andorra de Gerard, de la Andorra también mi nombre, tal, y no debemos olvidarnos de Jaume Nogués, que tenemos el grandísimo privilegio de contar con él. Una persona increíble, un profesional espectacular. Vive 24 horas por y para el Fútbol Club Andorra. Tiene un sentimiento de responsabilidad descomunal. A veces me gustaría que disfrutara un poco más de todo esto, como he dicho antes, de todo esto que estamos viviendo, porque creo que el crecimiento del equipo y del club en todos los sentidos está siendo descomunal, y lo principal, como he dicho antes, es que todos seamos capaces de poder vivirlo y disfrutarlo sobre todo, ¿no? Los he visto, los hemos analizado, hemos entendido las cosas que necesitábamos. En el caso de Aurelien, creemos que nos va a dar alternativas muy interesantes en lo que es la punta de ataque. Ya dijimos que tenemos un delanterazo y lo seguimos teniendo, y va a hacer una barbaridad de goles, que es Manu Nieto, y nos va a dar muchísimas cosas. Pero bueno, un perfil diferente, más referencia, que en momentos determinados pues buen rematador en el área, que en momentos cuando el rival nos apriete podamos jugar sobre él y la aguante y nos permita que los demás pues tengan más tiempo, más espacio, y que podamos correr más. En la derecha, que es verdad que es un jugador que puede, Laurent, que es un jugador que puede jugar en las dos bandas, pero en principio ha venido para jugar en la derecha y tener un derecho en la derecha, y darnos un poco esa alternativa, por ejemplo, a Alex Calvo. O sea que, bueno, eso, en relación a lo primero que quería decir, estoy encantado. Hemos hecho una muy buena plantilla, un muy buen trabajo, y bueno, y ahora trabajo nuestro, el ir integrando a la gente, el ir mejorando las cosas, como hemos dicho, y bueno, y el ir puliendo pequeños detalles, porque ya te digo, por ejemplo, el otro día creo que es un partido súper engañoso, donde hicimos muchísimas cosas bien, y ese es el camino. Hemos estado una hora analizando el partido del otro día, lo tenemos muy claro, estamos con muchísimas ganas de mañana, enfocados y ya centrados solo en eso.